Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias. Asilencia nuestra alma. También el hecho de hacer silencio con el cuerpo, con la mente, con el corazón, es oración. Permítanos, Señor, encontrarnos a nosotros mismos a medida que te encontramos a ti, para conocernos mejor y así fallarte menos. Envía tu Espíritu Santo para tener entendimiento en el catecismo. Espíritu Santo para tomar las decisiones certeras, las correctas en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos, con el numeral 468. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el quinto concilio ecuménico de Constantinopla, el año 553, confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es el verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. O sea que todo es una sola persona, su divinidad y su humanidad. No es de que su carne murió y como una manera distinta y separada de Jesucristo Dios. No, todo Dios murió en una sola persona. Miren, ahorita el otro día como que lo pensé, pero no lo toqué el tema. Pero si ustedes se fijan, cada vez que ha habido una herejía, se hace un concilio y se saca un dogma o una verdad revelada. Y ahora los hermanos protestantes muy fácilmente condenan los dogmas que porque nos forzan las cosas. Pero no es para nosotros. Los dogmas han sido por los protestantes que han venido a objecionar cosas, a inyectar veneno. Y la iglesia tiene que decir cuál es la postura oficial de nosotros los cristianos. Entonces los dogmas no son como resultado de una iglesia dominante, de una iglesia que impone, sino que son precisamente como resultado de respuestas a dudas de fe que los protestantes han ido sacando a través del tiempo. Numeral 469. La iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios nuestro Señor. Id quod fuit remansit et quod non fuit assumpsit. Sin dejar de ser lo que era asumido, sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era. Canta la liturgia humana, y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta: oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos, tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María, tu Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre, y en la cruz con tu muerte venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Oficio bizantino de las horas, himno o monógenes, olorogión tomega. Artículo 4. Como es hombre el Hijo de Dios. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Numeral 470. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida.
La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. El alma y el conocimiento humano de Cristo. 471. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido el alma o el espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Numeral 472. Este alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Con tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia, en el espacio y el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Lucas 2:52. E igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía en realidad de su anonadamiento voluntario en la condición de esclavo. O sea que Jesús pasó por las mismas cosas que nosotros, excepto en el pecado, pero todo lo demás fue como nosotros. Sintió sentimientos, sintió tristezas, desilusiones, incluso hasta coraje cuando, recuerden cuando golpeó a los mercaderos, sintió tristeza cuando lloró con Lázaro, sintió desesperación con los apóstoles. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Sintió el celo y el enojo cristiano cuando hablaba con los fariseos. Sintió desilusión cuando veía la dureza de su corazón de los fariseos. Entonces Jesús tenía todos los sentimientos. Sintió compasión, sintió soledad, sintió miedo en el huerto de Getsemaní. Él vivió como nosotros, fue uno de nosotros. Numeral 473. Pero al mismo tiempo este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto estaba unida al Verbo. La naturaleza humana, en cuanto que estaba unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también su penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Numeral 474. Debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que habían venido a revelar. Lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. La voluntad humana de Cristo. Numeral 475. De manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente, el verdadero cuerpo de Cristo.
numeral 476. Como el Verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. En el séptimo concilio ecuménico, la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Numeral 477. Al mismo tiempo, la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que pintados en una imagen sagrada pueden ser venerados porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella. Miren nomás, aquí nos explica algo que los hermanos protestantes no logran entender. Solamente veneramos lo que representa la imagen, no a la imagen como tal. El corazón del Verbo encarnado, numeral 478. Jesús durante su vida y su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Padre y a todos los hombres. Mis hermanos, Jesucristo me gusta la frase que dice un amigo que amo mucho, que es teólogo, se llama Juan David Henao, y dice: Jesucristo es la imagen divina. Jesucristo, la imagen divina de Dios, Jesucristo, la imagen divina del hombre. O sea que en Jesucristo vemos, por decirlo así, en Jesucristo vemos lo divino del hombre, pero el mismo Jesucristo vemos también Dios ve al hombre. O sea, Jesucristo es el puente. Jesucristo es el puente al que somos llamados. Entonces dice mi amigo: Jesucristo, imagen divina del hombre, Jesucristo, imagen humana de Dios. Entonces, en Jesucristo se manifiesta a lo que nosotros somos llamados a hacer, pero también en Jesucristo Dios Padre ve cómo somos nosotros los hombres. En resumen, numeral 479. En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la palabra eterna, es decir, el Verbo e imagen sustancial del Padre, se hizo carne. Sin perder su naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Numeral 480. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Numeral 481. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. No hay otro mediador ante Dios y los hombres. No lo hay. Pero sí hay mediadores entre los hombres y Jesucristo, el Hijo. Pero ante el Padre, no. Y es algo que nuestros hermanos católicos no logran entender. Numeral 481. Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. Numeral 482. Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia y una voluntad humana, perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su voluntad divinas, que tienen en común con el Padre y el Espíritu Santo. O sea que no se puede separar Dios el hombre, Jesucristo el hombre y Jesucristo el divino. Es una sola esencia, una sola persona. Numeral 483. La encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, palabra de la iglesia, te damos gracias, Señor. Si digo palabra de Dios, corríjanme. Es palabra de la iglesia, te damos gracias, Señor. Pues con esto terminamos. Mañana vamos a continuar con concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Hemos terminado el Hijo creo en Jesucristo, Hijo único de Dios.
pues, ¿quieres dar la bendición? Digo la oración, cerrar la oración. Dice mi hija que no. Bueno, le doy gloria a Dios que aquí está conmigo, aunque no se quiere dejar ver, pero aquí está conmigo. Dije, ay, que sea. Pero me da gusto porque, bueno, está escuchando, ¿no? Y algo se va quedando en su infancia y le doy gloria a Dios que aquí esté conmigo. Bueno, cerramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.